Iniciar, como decimos, esta Martes Class del día 25 de agosto. Los europeos, agosto no es un mes muy operativo, pero es la desventaja de ser internacionales, que cuando se está de descanso en un sitio, pues se sigue trabajando en otro y nosotros nos adaptamos, lógicamente, a estar presentes y funcionando los 365 días del año. Pues nada, hoy tenemos, aunque sea agosto, tenemos la suerte de contar con Andrés Barrante. Andrés Barrante es un reconocido experto internacional en compliance, prevención del fraude y aseguramiento organizacional. Además aunque se vea joven, con mucha experiencia. Nosotros venimos desde el ICPF colaborando con él hace más de 10 años. Pues bueno, es fundador y CEO de Sogum Monitor. Un ejemplo nos lo va a traer hoy aquí, que es una empresa que se ha consolidado como líder tecnológico global en canales de denuncias digitales. La plataforma de línea ética de Sogún es utilizada por más de 500 empresas. Andrés también es un ponente internacional que colabora con universidades y congresos y actividades varias, todo en el desempeño de transmitir buenas prácticas en todo este mundo del compliance, la prevención de fraude y la parte de control interno. Hoy, con la suerte de tener a André con nosotros, vamos a hablar el futuro de los canales de denuncias digitales, integración de la inteligencia artificial con los estándares que están relacionados, como es el 37001 de soborno, 37002, que específicamente habla de los canales de denuncias o de información, y la 37008 de investigaciones. El proceso que tenemos de las Martes Class ya es conocido porque muchos de los asistentes nos seguís regularmente. Vamos a dar paso a nuestro ponente, a Andrés Barrantes, y todas las personas que quieran hacer preguntas, por favor, en la parte de preguntas y respuestas las van planteando, y cuando termine su exposición, Andrés, pues yo mismo la formularé y así tendremos un diálogo al final de la presentación. También haremos unos anuncios al final de la presentación de los próximos eventos que tenemos. Así que sin más dilación, André, cuando quieras. Muchas gracias, Juan Ignacio, por esta gentil presentación y también muchísimas gracias al ICPF, y es un honor para mí estar presentando temas que me apasionan en gran manera, que son canales de denuncia e inteligencia artificial y tecnología. El día de hoy vamos a hablar específicamente cuál es el futuro de los canales de denuncia y cómo podemos integrar inteligencia artificial y cumplir con los estándares internacionales de referencia. Algo muy importante en estos tiempos, actualmente, no podemos ver la gobernanza ni la tecnología de maneras separadas, porque justamente todo el boom de la inteligencia artificial está haciendo que la tecnología y la gobernanza se fusionen. Y bajo esta línea vamos a hacer la presentación el día de hoy. A nivel de agenda, primero vamos a hablar de una manera muy breve de cuál es el panorama internacional del soborno y la corrupción. Luego hablaremos de la ISO 37001, de un sistema de gestión antisoborno dentro de un canal de denuncias. Luego de la ISO 37008, de un sistema de gestión de investigaciones internas dentro de un canal de denuncias. Luego, que nos habla la ISO 37002 de un sistema de gestión de canales de denuncias y cuáles son a nivel general las recomendaciones que nos da este estándar. Luego hablaremos de los canales de denuncia digitales y cuáles son las características generales que tienen actualmente. Y luego hablaremos un poco de inteligencia artificial aplicada a canales de denuncia. Aquí hablaremos un poco desde una perspectiva práctica, cómo se tienen que implementar a nivel de buenas prácticas internacionales relacionadas. Algo muy importante en tomar en cuenta, ¿cuál es el costo promedio del fraude según la industria? Y esto es fundamental para que podamos tener un punto de partida en esta presentación. Para esto tomaremos de referencia información del reporte de Naciones de la Asociación de Examinadores de Fraude ACFE, emitido pues a inicios de este año 2026. Y algo muy importante, este tipo de información nos va a poder dar un panorama general de cuáles podrían ser los potenciales costos de fraude y riesgos asociados a los sobornos en nuestras organizaciones. En este caso, nos está diciendo que las organizaciones públicas tienen en promedio de costo $140.000 por cada caso de fraude que se detecta. Luego, a nivel de compañías privadas, $120.000 por cada caso.
en gobierno central, $110.000 por cada caso y organizaciones sin fines de lucro, un promedio de $69.000. Algo importante, este informe se hace de manera bianual y se hace con muestras de cientos de organizaciones alrededor del mundo, por lo que es una buena referencia para poder determinar cuál podría ser el potencial impacto que podría generar el fraude en nuestras organizaciones. También algo muy interesante que salió en este informe es relacionado a cómo ha cambiado el comportamiento del denunciante. Durante muchos años tuvimos como rey las famosas líneas calientes o hotlines como el principal medio para detectar fraude dentro de los canales de denuncia. Pero algo muy importante, en este informe vemos un cambio donde básicamente el principal medio para detectar fraude en las organizaciones se está convirtiendo en las plataformas web, seguidamente por los correos electrónicos. Una característica de estos dos medios es que son medios digitales, por lo que estamos viendo un cambio activo por parte de los denunciantes a la hora de enviar las denuncias, donde estamos viendo una migración hacia tecnologías digitales y dejando medios analógicos de lado. Esto es fundamental para que nuestro canal de denuncias pues, vaya acorde a los estándares internacionales y mejores tendencias tecnológicas en la materia específicamente. Ahora, ¿cuál es el costo del fraude en las organizaciones? Y seguiremos tomando de referencia el informe de Naciones de ACFE. ACFE nos menciona que el costo promedio de fraude es alrededor del 5% de los ingresos brutos. Esto es bastante alarmante porque muchas veces las organizaciones no tienen en cuenta que tienen este costo, pero porque muchas veces nos imaginamos el fraude como si fuera un desfalco enorme de dinero a una cuenta bancaria, una licitación amañada, entre otros. Pero realmente el fraude lo podemos ver desde muchas vías. Básicamente podemos tener fraude hormiga de personas que se roban horas extras del trabajo y al final de todo esto, esto va a englobar el 5% de los ingresos según este estudio de ACFE. Ahora, el porcentaje puede variar según la industria y los controles que implemente cada organización. También este costo puede implicar del 10 al 25% de la utilidad de un periodo de una organización. Si ya lo vemos desde esa perspectiva, estamos hablando de una cantidad cuantiosa de dinero que podríamos estar perdiendo en nuestros ingresos. A nivel de sector privado, básicamente esto puede ralentizar nuestro crecimiento como organización o inclusive poner en riesgo las finanzas sanas de la organización. Y esto va a tener un impacto indirecto a nivel de sociedad, específicamente con la creación de buenos empleos, más empleos y la calidad de los empleos. A nivel de sector público, este costo perfectamente puede implicar básicamente inversión pública que la podemos ver en escuelas, hospitales e infraestructura. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, el costo de fraude es algo que se tiene que atender de una manera urgente, tanto a nivel público como privado. También el tiempo promedio de detección de fraude baja en las organizaciones de 18 a 12 meses si cuentan con una línea ética, por lo que podemos mitigar este costo de fraude de una manera bastante considerable, implementando mecanismos de control como son los canales de denuncia. Y también entre el 43 al 56% de los fraudes se detectan por medio de canales de denuncia. Esto es fundamental porque el canal de denuncia se convierte en el principal medio para detectar fraudes dentro de las organizaciones. Y también algo muy importante, este porcentaje según los procedimientos que implementemos, la comunicación y sensibilización que demos dentro del canal de denuncias dentro de nuestra organización. Temas relevantes sobre beneficios directos que podemos tener a la hora de implementar un canal de denuncias. En primer lugar, vamos a reducir los tiempos de detección de fraude y por ende el costo del mismo. Al implementar un canal de denuncias, el tiempo de detección de fraude puede bajar en promedio alrededor de 6 meses, por lo que este costo de fraude se puede mitigar automáticamente. También a través de un canal de denuncias podemos evitar riesgos reputacionales o legales que sucedan dentro de nuestra organización relacionados a fraude. También por medio de analíticas de datos dinámicas podemos gestionar los riesgos de fraude que podamos tener a través de nuestro canal de denuncias. Por ejemplo, una analítica de datos que nos indique la cantidad de denuncias que estamos recibiendo por área nos va a poder dar indicadores de qué áreas podríamos
optimizar los controles debido al volumen de denuncias que estamos recibiendo. También mejora continua a través de los planes de remediación. Algo muy importante, cuando recibimos una denuncia, el objetivo principal es convertirla en una herramienta de mejora continua. Y al recibir una denuncia, usualmente tenemos que tener un protocolo de investigación que nos indique el proceso de recepción, en qué casos se tiene que proceder a investigar internamente, externamente, entre otros. Y al final de cuentas, a la hora de terminar la investigación, también se recomienda integrar un plan de remediación para poder atender el problema denunciado a nivel de causa raíz. Y este plan de remediación se convierte en una oportunidad de mejora continua. Entonces, el canal de denuncias no solamente nos va a ayudar a detectar fraudes, sino que se va a volver en un mecanismo para poder optimizar los controles y procedimientos dentro de la organización. También a nivel de transparencia, al implementar canales de denuncia seguros, vamos a pues transmitir transparencia a nuestras contrapartes del negocio, básicamente porque estamos cumpliendo estándares internacionales de referencia. Y cuando hablamos de estándares, nosotros usualmente pues recomendamos a nivel metodológico implementar estándares como la ISO 37001 de sistemas de gestión antisoborno. Destacamos que esta ISO específicamente es certificable y por ende pues se puede certificar los procesos críticos de una organización bajo este estándar ISO 37001. Este estándar es bastante popular en Latinoamérica porque muchas organizaciones estadounidenses lo piden como requisito para poder operar y también se está convirtiendo en tendencia en algunos gobiernos al exigirlos, como por ejemplo es en el gobierno de El Salvador por medio de la ley de compras que exige a las organizaciones, todas las entidades públicas de ese país, certificarse ISO 37001 en sus procesos críticos. Entonces es una ISO que está tomando mucha relevancia y un estándar de referencia para certificar organizaciones específicamente en Latinoamérica. Luego tenemos la ISO 37002 de sistemas de gestión de canales de denuncias que nos dan recomendaciones para implementar nuestro canal de denuncias. Esta ISO no es certificable, simplemente nos da recomendaciones. Y de igual manera tenemos la ISO 37008 que nos dan recomendaciones para investigaciones internas. Esta ISO es fundamental para implementar un protocolo de investigación de denuncias robusto y como base bibliográfica para este tipo de documentaciones. Y también menciono otro tipo de marcos a nivel de referencia, como es el marco COSO de control interno, específicamente el documento de gestión de riesgos de fraude, que si no me equivoco se emitió en el 2017, nos da muchas recomendaciones para poder mitigar los riesgos de fraude y controles asociados. Y luego las normas globales de auditoría de la NOGAI, que específicamente hay incisos que nos hablan de la parte de prevención, detección e investigación de fraude que nos dan recomendaciones asociadas. Pero en este webinar básicamente nos enfocaremos en los estándares ISO mencionados en esta diapositiva. Vamos a iniciar con la ISO 37001. Como les mencionaba, esta ISO básicamente es certificable y cuando vamos a certificar una organización ISO 37001 de sistema de gestión antisoborno, no quiere decir que certificamos a toda la organización de una manera global, no. Básicamente se eligen los procesos críticos y se certifican los procesos críticos o se certifican sedes en específico. Esto para que lo tengan de referencia. Y ahora, ¿cómo se relaciona esta ISO con un canal de denuncias? Básicamente, el canal de denuncias es la columna vertebral de cualquier programa antisoborno porque pues, es el principal medio para detectar fraudes según este informe de Naciones de ACFA. Y es fundamental tomar en cuenta que la ISO 37001 nos dice que hay que tener accesibilidad y fácil uso del canal de denuncias tanto para internos como externos para poder reportar cualquier sospecha de soborno de una manera sencilla y segura de cualquier lugar. También en lo que implica confidencialidad y anonimato, esta ISO nos recomienda que se tiene que garantizar que la identidad del denunciante se pueda mantener anónima si así el denunciante lo desea y además que se pueda mantener la confidencialidad del caso. Destaco que el concepto de confidencialidad y anonimato son dos conceptos muy similares que se tienden a confundir. Pero cuando estamos hablando de anonimato, por ejemplo, supongamos que esta es una comunicación anónima, ustedes no sabrían que yo soy André Barrantes específicamente. Pero si supusiéramos que es una conversación confidencial, ustedes sí me conocen, pero lo que se habla aquí se queda estrictamente acá.
Entonces, bajo este concepto es fundamental tener en cuenta que requerimos comunicaciones anónimas, que esto, también la tecnología se vuelve un aliado importantísimo para garantizar el anonimato, y también comunicaciones confidenciales, donde también la tecnología nos puede apoyar a tener en la confidencialidad del caso por medio de implementaciones de prácticas de seguridad de información, y también la buena gobernanza, por ejemplo, implementar un protocolo de investigación de denuncias que nos diga específicamente cuáles son los pasos de investigación dentro de la organización y qué rol le corresponde y qué responsabilidad le corresponde a cada gestor en el proceso. También nos puede apoyar a garantizar el principio de confidencialidad. Importante, si eventualmente queremos certificarnos 37001, nuestro canal de denuncias tiene que ser completamente confidencial y anónimo. También eficiencia en la gestión, que se facilita la recopilización y análisis de datos sobre incidentes, mejorando la capacidad de la organización para identificar riesgos y responder de manera oportuna. Como les mencionaba, es fundamental que cuando recibimos una denuncia sepamos qué hacer. Es importante tener protocolos de investigación de denuncia completamente alineados y al día. Y adicionalmente a esto, es fundamental que podamos dejar una trazabilidad de las acciones desde que recibimos la denuncia hasta finalizar el proceso de investigación y también el proceso de remediación pues, de la causa raíz que se encontró y la optimización del control. Esta ISO también nos recomienda que tengamos esas trazabilidades por medio de líneas de tiempo. Desde una perspectiva digital, esto nos lo podemos lograr por medio de logs de auditoría automáticos que nos van a dejar básicamente líneas de tiempo de todas las acciones que se realicen en cada caso. Esto es fundamental si queremos eventualmente certificarnos ISO 37001. Y luego la parte de promoción de una cultura de ética, alentar un entorno laboral transparente y responsable, donde los valores de integridad y ética son los pilares. Esto es fundamental y en la práctica, también para cumplir el estándar es importante tener la trazabilidad de que se está socializando y comunicando. Por esto siempre se recomienda que los medios de comunicación y socialización ya estén integrados dentro del canal de denuncias para que se deje esta trazabilidad, y también el área gestora del canal pueda darle seguimiento a las denuncias específicas, perdón, pueda darle seguimiento a a que se están realizando las comunicaciones correspondientes. Y esto es fundamental porque no solamente el estándar nos lo recomienda, sino que en la práctica de nada nos va a servir tener un canal de denuncias ultramoderno o los mejores estándares de gobernanza implementadas si no la comunicamos y socializamos. La comunicación se vuelve un proceso crítico a nivel de la operativa de un canal de denuncias, y también los estándares internacionales nos avisan de la relevancia específicamente de comunicar y socializar. Luego, la ISO 37008 entró un canal de denuncias. Y es importante que tengamos en cuenta que el canal es el medio por donde se van a reportar irregularidades o prácticas no éticas. Y esta ISO 37008 desde el Sistema de Gestión de Investigaciones Internas básicamente nos va a establecer directrices para investigar estas denuncias de una manera ética, imparcial y efectiva, y que se puedan gestionar desde el ámbito de confidencialidad y protección al denunciante. Esto es fundamental. Esta ISO nosotros siempre la recomendamos de utilizar de referencia para crear la creación de documentos correlacionados al canal de denuncias, que pues los vamos a ver materializados en procesos, como es el protocolo de investigación de denuncias, que nos dice los pasos de inicio hasta fin de las investigaciones, y pues esta ISO se vuelve muy relevante para usarlo como base bibliográfica para implementar un protocolo de investigación interno y corporativo. Algo muy importante, para que lo tengamos en consideración, esta ISO solamente nos da recomendaciones para poder implementar en nuestros flujos de investigación y por ende los protocolos de investigación de denuncias corporativos de la organización. Luego tenemos la ISO 37002, que nos habla del sistema de gestión de canales de denuncia, que básicamente nos va a proveer directrices para establecer, implementar y mejorar un sistema de gestión de denuncias efectivo y confiable dentro de una organización. Esta ISO se relaciona con la 37001 de sistemas de gestión antisoborno, pero atiende específicamente los mecanismos de denuncia. También algo muy importante, esta ISO no es certificable, y la ISO nos dice claramente que cada caso de implementar un canal de denuncia se tiene que ver de manera independiente.
Algo importante a tomar en cuenta, a la hora de implementar un canal de denuncias no podemos implementar un genérico porque para todas las organizaciones, es decir, hay que evaluar cada caso, hay que tomar en cuenta cuál es la estructura de gobernanza y gestión de la ética de la organización, qué nivel de madurez tiene, a nivel de aseguramiento, qué nivel de madurez tiene y qué unidades tiene, si tenemos área de auditoría, de cumplimiento, de control interno, entre otros, hay que evaluar básicamente el contexto de la organización. También hay que evaluar específicamente la industria donde se encuentra la organización y sobre esto parametrizar el canal de denuncias. Algo muy importante, cada canal de denuncias se tiene que parametrizar a la medida. Y cuando hablamos de parametrización, tenemos dos pilares de parametrización. Primero vamos a tener el pilar relacionado al sistema de gestión, es decir, adaptar el canal de denuncias completamente al procedimiento interno que tiene la organización y a nivel tecnológico la tecnología se tiene que configurar al procedimiento del canal de denuncias. Y luego tenemos el otro pilar que es más que todo tomando en cuenta temas relacionados a código de marca y logotipos para que el canal de denuncias tenga la identidad gráfica de la organización. Entonces es fundamental que tengamos en cuenta que cada caso se tiene que ver de manera independiente y la implementación va a ir alineado sobre esto. Esta ISO básicamente trata a nivel de objetivos, busca establecer una cultura de ética y transparencia, crear un ambiente donde tanto internos como externos se sientan seguros y apoyados para enviar denuncias desde la seguridad del anonimato y confidencialidad. Y aquí es fundamental que para poder establecer esta cultura de transparencia y confianza, primero tenemos que tener canales de denuncia seguros que garanticen el anonimato y confidencialidad y además la comunicación y socialización es clave para esto. Como les mencionaba, la comunicación es un proceso crítico y de nada nos va a servir tener un mejor canal de denuncia si no te creamos procesos sostenibles de comunicación y socialización. También es fundamental proporcionar una base normativa clara para establecer las denuncias, instruir procedimientos y políticas claras. Por ejemplo, es fundamental que tengamos una política del canal de denuncias que le indique al denunciante cuáles son sus derechos y deberes, como derecho al anonimato y a la confidencialidad. Un protocolo de funcionamiento del canal de denuncias que le expliquemos de manera generalizada al denunciante cuál es el funcionamiento del canal de denuncias. Un código de ética, un reglamento de comité de ética que nos indique cómo tiene que estar confeccionado nuestro comité de ética, un protocolo de investigación de denuncias que nos explique todas las etapas desde que se recibe la denuncia hasta el seguimiento hasta el cierre de la investigación y seguimiento de los planes de remediación. Entonces es fundamental esto. También proteger a los denunciantes para garantizar el anonimato y confidencialidad. Esto lo podemos lograr con tecnología y lo tenemos que reforzar con una política de protección, por una política del canal de denuncias donde se detalle cómo se va a abordar la protección al denunciante y cómo se va a garantizar el anonimato y la confidencialidad. También garantizar una gestión efectiva de las denuncias para tener una respuesta oportuna y adecuada y que incluya las investigaciones y acciones correctivas. Y pues aquí también es fundamental tener un protocolo de investigación robusto que, como mencionaba, recomendamos utilizar la ISO 37008 como base bibliográfica para establecer esta documentación. Algo importante, como pudieron ver, estas tres ISO están muy correlacionadas dentro de un canal de denuncias. La 37001 nos da una perspectiva general y es certificable. La 37008 en investigaciones internas, pero se vuelve una materia prima fundamental para el protocolo de investigación de denuncias, que es fundamental dentro del proceso del canal de denuncias. Y luego la 37002 nos da lineamientos específicos para poder implementar todas estas recomendaciones, donde hay que tomar en cuenta lo que nos dice tanto la 37001 como la 37008. Entonces, al final, la recomendación es que hagamos un mix de buenas prácticas y tomemos lo mejor para cada etapa del proceso para poder implementar un sistema de gestión de canal de denuncias bastante robusto específicamente. Ahora, ¿cuál es el contexto actual que tenemos en los canales de denuncia digitales? Ya hablamos mucho del estándar y ahora vamos a hablar un poquito de la parte tecnológica. Actualmente los canales de denuncia tienen tecnología avanzada, es decir, son medios completamente intuitivos y digitales. Y también pues hay opciones multicanal, donde por ejemplo podemos tener la opción para pues, enviar denuncias desde la web,
también aplicaciones especializadas en denuncias, también integraciones multicanal que anonimicen la comunicación antes de llegar, como por ejemplo se pueden integrar medios como WhatsApp, correo electrónico, llamadas trasquitas con AI por medio de APIs directamente a un dashboard de denuncias. Entonces ya todo este tipo de funciones están y lo importante es que se adapte a las necesidades específicas del denunciante. También la parte de gobernanza y gestión de la ética es fundamental, como les decía al inicio de la presentación. Actualmente no podemos ver la gobernanza y tecnología como dos islas aparte, se fusionan específicamente y los canales de denuncia digitales actualmente tienen repositorios documentales donde se puede subir toda la normativa y tener así una sección de gestión documental dentro de la línea ética, que esto es fundamental primero para que los gestores puedan acceder a esta documentación y validar cualquier consulta que tengan. Y también a nivel de aseguramiento, tener un repositorio oficial con trazabilidad de la documentación relacionada a compliance, ética o la línea ética. Y adicionalmente, esto también va a facilitar los procesos de auditoría interna para que pues, se pueda auditar el canal de denuncias. Les recuerdo que el canal de denuncias es parte del proceso, el universo auditable y también auditorías externas, por ejemplo, si estamos certificados 37001, tenemos que hacer procesos cíclicos de recertificación, de validación, donde pues básicamente estos repositorios documentales van a facilitar completamente estos procesos de auditoría. También tenemos los sistemas de gestión y procedimientos tienen que ser digitalizados y automatizados. Por ejemplo, yo les hablaba mucho del protocolo de investigación de denuncias que nos va a determinar cuál va a ser el flujo de la denuncia, donde recomendaba la 37008 como base bibliográfica, pero esto queda aquí lo vemos desde la perspectiva documental, pero ya desde una perspectiva práctica, ese procedimiento documental tenemos que configurarlo completamente a la medida dentro de la herramienta tecnológica, donde todos los flujos del proceso, del protocolo de investigación estén completamente configurados y alineados a la herramienta tecnológica. Esto va a permitir que la tecnología y el flujo estén completamente hablándose en el mismo idioma y también que la analítica de datos que nos genere el canal de denuncias esté alineado a los procesos y flujos de investigación correspondientes. Socialización continua. Yo he mencionado la importancia de la socialización. Tanto el estándar 37002 como el 37001 nos habla de esta importancia y es importantísimo que tengamos en cuenta que tenemos que crear procesos sostenibles de comunicación. Muchas veces se hace el lanzamiento del canal de denuncias o solo a inicios de año lo comunicamos. ¿Y qué es lo que pasa si hacemos esto? Solo tenemos denuncias en principio de año y luego el resto de año no tenemos denuncias. Es importante que tengamos en cuenta que si no se comunica el canal de denuncias no vamos a tener un resultado óptimo que podríamos tener si lo hacemos. Y aquí es fundamental que las tecnologías tengan sistemas automatizados de comunicación dentro del canal de denuncias. Por ejemplo, sistemas de envíos de correos masivos dentro de la línea ética, sistemas de envío de notificaciones app y web y que dejen una trazabilidad, porque tenemos que crear trazabilidades para que podamos validar específicamente que lo estamos comunicando y socializando a nivel de las recomendaciones que nos da el estándar. Y adicionalmente, que en caso que nos hagan auditorías tanto internas como externas, que podamos dejar esa trazabilidad que es fundamental. También capacitación especializada. Actualmente los canales de denuncia digitales incluyen módulos de formación especializada para los gestores en temas relacionados a compliance y estándares internacionales, que esto es fundamental que lo tengamos dentro de la línea ética para que los gestores estén constantemente actualizados de una manera automatizada. Monitoreo y mejoras continuas. Es importante incorporar analítica de datos dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del canal de denuncias tengamos analítica de datos que permita que permita al gestor poder personalizar su analítica de datos según la necesidad que tenga específicamente. Esto es fundamental para poder gestionar los riesgos de fraude y monitorear el rendimiento del canal de denuncias y tomar decisiones objetivas basadas en datos cuantitativos relacionados al canal de denuncias. Es importante que esté integrado dentro de la herramienta y también que pues, el gestor pueda tener múltiples decenas de opciones de analítica según su preferencia. Y aseguramiento fundamental, también es importante que cada acción que se haga dentro del canal de denuncias deje logs de auditoría automáticos. ¿Para qué queremos estos logs? Para que nos quede una trazabilidad de las acciones realizadas en cada caso o en cada gestor en caso que deseamos hacer una auditoría.
Destaco que esta recomendación no solamente aplica para canal de denuncia, sino que es una recomendación que nos hace la ISO 27001 de sistemas de seguridad de la información a nivel de mejores prácticas informáticas. Ahora vamos a entrar, ya vimos un poco la parte de estándares y cuál es el contexto actual a nivel tecnológico. Ahora vamos a ver cuál es la aplicación de la inteligencia artificial en los canales de denuncia, cómo se tiene que implementar correctamente a nivel de caso práctico y cuál va a ser la visión a futuro de cómo los canales de denuncia van a tener funciones altamente automatizadas, que no con respecta a inteligencia artificial. Y es importantísimo que tengamos en cuenta que la inteligencia artificial ha transformado el fraude de una manera bastante disruptiva. Es decir, las maneras de hacer fraude han cambiado porque la inteligencia artificial está dando herramientas a los defraudadores. Y paradójicamente, la misma inteligencia artificial, que es la que alimenta esta fábrica de nuevos fraudes, es la única herramienta que va a ser capaz de detenerlos. Entonces es importante que tengamos en cuenta que no estamos ante una crisis de seguridad, sino en una carrera para automatizar la confianza dentro de nuestra organización. Y es fundamental que tengamos en cuenta que quien no dote a su integridad corporativa de inteligencia artificial simplemente va a dejar de ver el fraude, porque realmente pues, esto no solamente aplica en el contexto de un canal de denuncia, sino cualquier proceso o dentro de la organización y proceso que pues, sea digitalizado, sino simplemente inteligencia artificial básicamente está obsoleto. Y esto es fundamental que lo tengamos en cuenta dentro de nuestros canales de denuncia. Y acá tengo esta frase que menciona que es hora de equiparar las fuerzas del bien contra las del mal en lo que implica lucha contra la corrupción. Es decir, si nos están defraudando por medio de diferentes metodologías donde la inteligencia artificial se vuelve un arma, es importante que nosotros contrarrestemos integrando inteligencia artificial en nuestros sistemas informáticos que nos protegen contra el fraude, como es el caso de un canal de denuncias. Y es importante que cuando hablamos de inteligencia artificial tenemos que ver la inteligencia artificial como una infraestructura. Usualmente estamos acostumbrados a ver que la inteligencia artificial es una herramienta externa. ¿Qué quiere decir esto? Que usualmente vemos que la inteligencia artificial es una herramienta como ChatGPT, Gemini, Cloud, entre otros. Pero realmente, según los grandes pensadores y líderes de la industria tecnológica, nos mencionan que el futuro de la inteligencia artificial está en integrar inteligencia artificial en los softwares convencionales. Y aquí es fundamental que tengamos en cuenta que nuestro canal de denuncias también va por esta línea, donde el futuro de los canales de la inteligencia artificial aplicada a los canales de denuncia es integrar esta inteligencia artificial dentro de los procesos investigativos dentro del canal de denuncias. Y esto es importante que tengamos en cuenta que la inteligencia artificial se va a volver una herramienta para el oficial de cumplimiento, el investigador, no necesariamente va a automatizar todo, porque es importante que tengamos en cuenta que la inteligencia artificial nos va a ayudar a analizar de una manera rápida datos, encontrar correlaciones y este tipo de cosas, pero al final de cuentas siempre el criterio experto y profesional es el que tiene que tomar la decisión en específica. Entonces tenemos que siempre tener un equilibrio total entre lo que implica la automatización con inteligencia artificial y la decisión final con un juicio experto, que esto en este momento la tecnología no lo puede reemplazar bajo ninguna circunstancia. Y cuando hablamos de corrupción y fraude, hay que tener en cuenta que esto es una guerra y realmente que hay una carrera armamentista de la inteligencia artificial. Es importante que tengamos en cuenta que ya los defraudadores ya automatizaron su maldad, es decir, ya tienen su fábrica de fraudes con inteligencia artificial. Y es importante que tengamos claro que si nosotros seguimos operando manualmente, el resultado va a ser claro. Estamos perdiendo la guerra. Porque no solamente estamos compitiendo con otras personas que son defraudadores, sino que también contra algoritmos, porque ellos están utilizando herramientas de inteligencia artificial para potencializar los fraudes. Y la única manera para poder contrarrestar esto es convirtiendo a nuestros canales de denuncias en organismos inteligentes que son gestionados de una manera automatizada con inteligencia artificial, con humanos a nivel de decisiones finales y criterios o expertos finales de la gestión. Entonces es fundamental que tengamos en cuenta
que esto ya no se vuelve una opción, sino que se vuelve una necesidad completa si queremos que nuestro canal de denuncia sea altamente funcional dentro de nuestra organización. Pero cuando hablamos de canales de denuncia hay un tema que siempre hay que tener en consideración y es que maneja información muy sensible. Y manejar información muy sensible en canales de denuncia se vuelve un gran riesgo. Y bajo esto es fundamental que mitiguemos riesgos asociados a la inteligencia artificial. A la hora de implementar inteligencia artificial dentro de un canal de denuncias, tenemos que implementar lo que nos dicen las mejores prácticas, como por ejemplo lo que nos dice la ISO 42001 de gobernanza e inteligencia artificial. Entonces es fundamental que tomamos en cuenta estos componentes y estas características. Primero, tenemos que garantizar la soberanía del dato. ¿Qué quiere decir esto? Uno de los principales riesgos a la hora de utilizar inteligencia artificial es la fuga de información sensible de la organización y que se haga de manera pública. Esto es un riesgo enorme y cuando estamos hablando de investigaciones de fraude, el riesgo aumenta mucho más. ¿Cómo se mitiga esto? Garantizando la soberanía del dato. ¿Y cómo hacemos esto? Básicamente, dentro del servidor del canal de denuncias se incluye el modelo de inteligencia artificial dentro del mismo servidor de una manera completamente encapsulada. ¿Qué quiere decir esto? Que la inteligencia artificial va a vivir dentro del servidor del canal de denuncias y nunca va a estar conectado con el resto de la red pública. Por lo que bajo esta manera, si logramos garantizar la soberanía del dato a la hora de implementarlo, la base de datos y la inteligencia artificial dentro del mismo servidor del canal de denuncias, vamos a evitar el riesgo de fuga de información. Luego tenemos la parte de control de acceso y control de ejecución. Los controles de acceso básicamente son prácticas que nos recomienda la ISO 27001 de seguridad de información, donde los roles y permisos de cada gestor se personalicen. En el caso del canal de denuncias, estos roles tienen que ir completamente personalizados a las responsabilidades que tiene cada gestor dentro del protocolo de investigación de denuncias. Esto es fundamental implementarlo a nivel de inteligencia artificial, porque básicamente esto va a delimitar qué accesos o qué información tiene permisos cada gestor dentro de la inteligencia artificial. Por ejemplo, supongamos que yo soy un gestor del canal de denuncias y yo tengo acceso al protocolo de investigación de denuncias dentro de la inteligencia artificial, pero no tengo acceso al reglamento del comité de ética y no me compete. Por ende, no le puedo hacer preguntas sobre el reglamento porque la base de datos no me permite hacerlo. Esto es fundamental que se implemente dentro del canal de denuncias, las listas de acceso. Y también los controles de ejecución es fundamental. Y aquí pues quiero pues hablar algo de específicamente del Matrix. Cuando vemos esas inteligencias artificiales que se vuelven locas y se autohackean los servidores y este tipo de cosas, justamente pasa porque no hay control de ejecución. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada acción que se haga dentro de la inteligencia artificial tiene que tener una validación humana y un criterio experto. Esto que va a permitir que detrás de cada acción que se tome, que se haga dentro de la inteligencia artificial, haya una decisión humana. Y esto tiene que dejar también logs de auditoría automáticos para que tengamos una trazabilidad del responsable. ¿Y por qué mencionaba lo del Matrix? Porque básicamente yo creo que los que vamos a evitar que este tipo de que suceda el Matrix, vamos a ser los mismos auditores y oficiales de cumplimiento, asegurándonos que las inteligencias artificiales tengan controles de ejecución y dejen estos logs de auditoría con los responsables de las acciones que haga cada inteligencia artificial. Luego la parte de la integridad del dato, fundamental. Y esto, pues para esto quiero tomar mención que el futuro de la inteligencia artificial no está en la calidad de la inteligencia artificial o el algoritmo que utilicemos, sino en la calidad e integridad del dato. Entonces es fundamental que tengamos básicamente, que previamente hayamos validado la documentación y los datos que estén dentro de la inteligencia artificial para que la inteligencia artificial solamente le haga consultas a las documentaciones previamente validadas. Bajo este contexto, esto va a evitar que tengamos alucinaciones de la inteligencia artificial y responda a cosas sin sentido, sino que solamente nos responda acorde a la documentación que previamente hayamos validado
dentro del canal dentro del repositorio de datos de la inteligencia artificial. Es importante tener en cuenta que si queremos implementar inteligencia artificial no solamente en un canal de denuncias, sino a nivel corporativo, estos son los componentes que se recomiendan integrar para poder mitigar cualquier riesgo asociado a la inteligencia artificial. Ahora, ¿cuál es la visión que nosotros tenemos desde la perspectiva de Shogun hacia dónde va la inteligencia artificial? En primer lugar, en un corto plazo, es muy probable que tengamos agentes de inteligencia artificial que nos consulten reglamentos, políticas, códigos de ética, protocolos. Y esto básicamente va a eliminar la búsqueda manual de documentos y se automatice la búsqueda de información por medio de inteligencia artificial. También un consultor de capacitación especializada, como yo les mencionaba, actualmente la inteligencia artificial, perdón, actualmente en los canales de denuncia tenemos módulos específicos de capacitación especializada y básicamente esto va a permitir que cada módulo de capacitación tenga agentes expertos, agentes de inteligencia artificial que solamente consulten la base de datos de la capacitación, por lo que vamos a tener básicamente un entorno de formación dentro del canal de denuncias con una base de conocimientos 24/7 potencializada con agentes de inteligencia artificial para atender consultas. Esto es la visión que debemos a un corto plazo. Bueno, y también otro tipo de funciones como llamadas telefónicas transcritas con inteligencia artificial y este tipo de cosas. A mediano plazo, este agente experto ya no solamente va a ser en normativa, sino ya va a ser un agente experto en estándares globales, como por ejemplo los estándares que hemos hablado durante esta presentación. Y no solamente esto, sino que también nos va a poder asesorar de cómo nuestros procesos actuales están alineados a las mejores prácticas en temas de canales de denuncia. Entonces, ya que el agente tiene un contexto más 360 donde ya básicamente las consultas van a ser a una base de datos unificadas y esta inteligencia artificial dentro del canal de denuncias va a tener un acceso transversal a toda la base de conocimientos, es decir, archivos históricos de capacitaciones, documentaciones, entre otros. Entonces, básicamente ya la inteligencia artificial va a dejar de analizar secciones aisladas y va a ofrecer una visión 360 de la cultura ética organizacional. Y luego ya la inteligencia artificial va a tener una transparencia y mayor trazabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cada respuesta esté debidamente fundamentada de dónde es la fuente. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo le pregunté cuáles son las etapas de investigación dentro del canal de denuncias de mi organización y la inteligencia artificial me dijo las etapas, me va a indicar la fuente, que en este caso sería el protocolo de investigación de denuncias, que también es fundamental para que nosotros podamos tener un criterio experto acorde a la consulta que le hicimos a la inteligencia artificial. Y bueno, aquí vamos a ver un ejemplo de cómo esto se puede implementar. En este caso estamos viendo un ejemplo de una inteligencia artificial integrada en un canal de denuncias. Y aquí le estamos preguntando cuáles son las fases de la investigación. Y en este caso la inteligencia artificial está haciendo la consulta específicamente a la base de datos del canal de denuncias y a la documentación correlacionada dentro de la sección de la sección de la gestión documental y digital. Y aquí nos está indicando que en este ejemplo, por ejemplo, hay 4 etapas de investigación. Y aquí estamos validando el componente de soberanía, donde la inteligencia artificial está dentro del servidor local, dentro del servidor del canal de denuncias. Integridad, que está consultándole a documentación previamente validada y correspondiente, y estamos evitando el riesgo de alucinaciones y listas de acceso, donde en este caso yo tengo acceso a este documento del protocolo de investigación y por ende tengo la respuesta. En este caso, vamos a profundizar más sobre la etapa 4 de la decisión final del Comité de Ética. Y aquí la inteligencia artificial básicamente está haciendo el análisis correspondiente a la sección correspondiente y está básicamente dándonos ya con mayor precisión cómo funciona la fase 4 de investigación. Entonces, como pueden ver, los procesos de consultas documentales se pueden optimizar donde no solamente se puede hacer una consulta a un documento, sino ya una consulta a varios documentos dentro del repositorio. Por ejemplo, ahora a continuación se le está preguntando a la inteligencia artificial que nos habla la política del canal de denuncias referente a los temas relacionados
a protección al denunciante, anonimato y confidencialidad. Entonces, actualmente, pues la inteligencia artificial nos permite crear, automatizar este tipo de funciones y ya tener estos casos de uso dentro de la línea ética. Luego, a largo plazo, ¿cuál va a ser la visión? Vamos a tener una capacidad ejecutiva supervisada. ¿Qué quiere decir esto? Donde ya no solamente podemos hacerle consultas a la inteligencia artificial, sino que la inteligencia artificial va a aplicar acciones. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, le puedo pedir a la inteligencia artificial que me haga un análisis de analítica de las denuncias recibidas en los últimos 6 meses. Y la inteligencia artificial, con mi confirmación, inmediatamente me hace el análisis correspondiente y me va a generar los resultados correspondientes. Algo importante que es fundamental ver la parte de control de ejecución, donde siempre haya un log de auditoría de la acción que haga la inteligencia artificial correlacionado a un usuario del sistema. Por ejemplo, si yo le pedí esa acción a la inteligencia artificial, en el log de auditoría aparece que André Barrante se lo pidió y por ende, pues no estamos dejando la inteligencia artificial a la libre, sino que hay una decisión experta detrás de cada acción y además implementamos los logs de auditoría que nos recomienda el estándar 27001. Luego, un asistente proactivo de soporte. Por ejemplo, supongamos que yo le pido a la inteligencia artificial que elimine un usuario gestor, pero la inteligencia artificial me dice que no elimine el usuario, sino que lo desactive temporalmente para no perder los logs de auditoría. Y ahora la inteligencia artificial me recomienda específicamente qué acción puede convenirme más y ya queda acorde al criterio experto por cuál camino toma. Y pues así también tenemos una trazabilidad de las acciones que se hagan a través de la inteligencia artificial. Y luego la confirmación de acciones, es decir, cada acción que lo solicitemos, que haya una confirmación por parte de un gestor. Con eso, vamos a primero dejar los logs de auditoría de las acciones para que haya un responsable de cada acción que haga la inteligencia artificial y como ahora decía de una manera jocosa, con eso también vamos a crear prácticas para evitar que la inteligencia artificial haga lo que quiera y por ende evitar que el Matrix suceda tarde o temprano por estos controles de ejecución específicamente. Ahora, ¿cuáles son los retos que tenemos a la hora de implementar inteligencia artificial dentro de canales de denuncia? Primero, validar que haya una soberanía de los datos, como mencionaba, esto es fundamental porque estamos hablando de información altamente sensible y confidencial. Entonces, la soberanía del dato es fundamental para que no tengamos fuga de información sensible de la organización. Luego, validar la integridad del dato, validar la calidad del dato que se suba dentro y la normativa que se suba dentro de la línea ética, porque sobre eso va a estar entrenado la inteligencia artificial y nos va a dar las respuestas sobre esto. Y pues también vamos a evitar el riesgo de alucinaciones. Entonces, aquí el reto es validar que haya integridad del dato y validar la calidad del dato. Luego, controles de acceso y ejecución, implementar lo que nos dice los estándares 37001 y 42001 específicamente a nivel de controles de acceso y controles de ejecuciones para que siempre haya un criterio experto a la hora de tomar decisiones en específica. Luego, y como último, la trazabilidad y los logs de auditoría, que esto es bastante importante. Que cada acción que se haga dentro de la inteligencia artificial me deje un log de auditoría auditable para que hayan responsables. Así no vamos a tener esa situación complicada. Es que fue la inteligencia artificial. No, fue la inteligencia artificial que usó el señor André y aprobó para que eliminara al usuario gestor específico. Entonces, con eso vamos a evitar ese tipo de riesgos. Como conclusiones, para ir cerrando esta sesión, básicamente los estándares 37001, 37002 y 37008 se vuelven una base científica muy rica de referencia a la hora de implementar un canal de denuncias. Mi recomendación es que utilicemos estos estándares como base técnica para implementar todo el proceso, toda la estructura de gobernanza y por ende que luego tengamos como productos, documentaciones y procedimientos claros y políticas claras y que la herramienta tecnológica se ajuste y se adecue a sus sistemas de gestión. Luego, las prácticas tecnológicas deben estar alineadas a los estándares internacionales. Lo que hablaba del estándar 27001 y 42001 es fundamental que lo implementemos a la hora de implementar sistemas de canales de denuncia digitales e inteligencia artificial aplicada. Luego, el canal de denuncias debe estar configurado al sistema de gestión de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Que el canal de denuncias que la línea ética digital esté configurada acorde al proceso.
¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos que el protocolo de investigación de denuncias se vuelva una base para configurar el canal de denuncias y digital y que todos los flujos estén completamente alineados al procedimiento. No, el procedimiento se tiene que ajustar a la herramienta tecnológica, eso sería una mala práctica, sino que la herramienta tecnológica se adapte y se configure al procedimiento. Esa sería la práctica correcta. Y luego, a la hora de integrar inteligencia artificial en el canal de denuncias, esto ya no es una opción. Si no se implementa, el riesgo de obsolescencia del canal de denuncias es bastante alto. Y bueno, y en este caso hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, hay leyes en específica, o por ejemplo la directiva Whistleblower allá en Europa, o leyes aquí como en Costa Rica, la de protección al denunciante, en El Salvador, la ley anticorrupción, donde pues nos hablan de ciertos requerimientos que tiene que tener el canal de denuncias específico y pues la parte digital pues hace que se puedan cumplir estos requerimientos de manera automatizada. Y bueno, y la inteligencia artificial actualmente, no solamente en un canal de denuncias digital, sino en cualquier software, si no se integra inteligencia artificial, es muy probable que la obsolescencia ya tenga sus días contados. Y para finalizar, quiero finalizar con esta frase. Actualmente los canales de denuncia nos ayudan a detectar y a prevenir el fraude, pero con la integración de la inteligencia artificial podemos soñar con predecir el fraude. Es hora de ganar esta guerra contra la corrupción. Muchísimas gracias a todos y quedo atento a preguntas o comentarios. Muchísimas gracias, André, por compartir tus buenas prácticas, porque no es solamente de oídas, tú has desarrollado la herramienta Shogun, estás en la punta de lanza y nos compartas hacia dónde van los canales de denuncias y toda tu trayectoria, pues te lo agradecemos un montón, ¿no? Aquí en este foro que lo que tratamos es de compartir buenas prácticas y ayudar al colectivo en la lucha contra la corrupción y el fraude, ¿no? Para todos los asistentes, también comentar, para si hay alguno que se ha añadido y son nuevos, que tanto esta presentación como, bueno, la presentación, el vídeo, como la presentación del PPT, vamos a tenerla disponible en la web del ICPF, pues dentro de, como decimos, pues progresar compartiendo en buenas prácticas en la lucha contra la corrupción y el fraude y bueno, las últimas 12 sesiones las solemos compartir para que aquellas personas que no han podido atenderlo en directo pues puedan atenderlo en indirecto, ¿no? También informar que una de las preguntas que nos soléis hacer frecuentemente es bueno, pues que esta presentación, como digo, se cargará en un par de días. Natalia está por aquí, ¿no? Que es la persona que se encarga de subirla a la página web y también se emitirán los certificados de asistencia de aquellas personas que están inscritos dentro de la plataforma bueno, pues que tengan también este reconocimiento y puedan ir acumulando CPEs, Continual Professional Education. Bueno, André, algunas de las preguntas que tenemos por aquí. Henry García nos escribe desde Ecuador. Y bueno, ha sido al principio la pregunta, ¿no? Lo que nos preguntaba es cuál de los tres canales de denuncias más comunes proporciona mayor anonimato, dado que las personas pueden no denunciar debido a que tiene, bueno, que tiene ciertos miedo a que sea identificado. Bueno, muchísimas gracias, Juan Ignacio, por el contexto y también al señor Henry por esta pregunta. Y esto es algo fundamental. De hecho, los estándares nos hablan que el anonimato y la confidencialidad es el clave para crear confianza entre un canal de denuncias. Y la única manera que podamos garantizar el anonimato y confidencialidad es por medio de tecnología y gobernanza. Ahora, sobre los medios, básicamente todos los medios que se utilicen en un canal de denuncias tienen que estar anonimizados. Muchas veces nos pasa que nos toca asesorar organizaciones y vemos, tenemos canales de denuncia y cuando le preguntamos cuántas denuncias recibe al año, dos o tres, y cuando vemos y hacemos un análisis profundo, vemos que utilizan medios no anónimos y confidenciales. Ahora, ¿cuál es el riesgo de esto? Que muchas organizaciones perciben y sienten que tienen una falsa confianza porque creen que no tienen fraudes, pero realmente lo que no tienen es un canal de denuncias que genere confianza. Ahora, específicamente, ¿qué recomendamos? Básicamente utilizar tecnologías API web que garanticen completamente el anonimato y que exista una comunicación por medio de códigos y nunca dejen rastros ni de IP ni del dispositivo móvil.
Pero también dependiendo del contexto de la organización, también tenemos que ser más intuitivos e inclusivos. Por ejemplo, si tenemos organizaciones con bajos niveles de escolaridad, se recomienda implementar sistemas multicanales donde los denunciantes estén acostumbrados a estos medios, como por ejemplo integrar medios como WhatsApp, correo electrónico o llamadas telefónicas. Pero en el caso específico que se integren estos medios de comunicación, es fundamental tomar en cuenta que hay que hacer una gestión tecnológica para anonimizar la comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que indiferentemente del medio que se utilice, la información que llegue a la base de datos sea completamente anónima. Entonces, en resumen general, si queremos tener una garantía total del anonimato con confianza, API Web, y si tenemos poblaciones diversas y tenemos que aplicar inclusividad, integrar medios de comunicación multicanal, haciendo un proceso de anonimización de la comunicación, y es fundamental luego la parte de comunicación y socialización, donde le comuniquemos que indiferentemente del medio, el denunciante siempre va a estar protegido y seguro. Vale, muchas gracias, André. Carlos León nos pregunta, bueno, aparte de felicitarla por la charla, que si es mejor, es mejor gestionar el canal de forma interna o externa a la organización, que lo que nos expone es que es por confidencialidad y seguridad. ¿Y algo que sugiera la normativa sobre esta pregunta? Bueno, esto es un tema bastante interesante, y aquí voy a irme un poco a la historia de los canales de denuncia. Hay que tomar en cuenta que en los últimos 10, 20 años hemos tenido muchos cambios tecnológicos. Empezamos a inicios de los 2000, la cuarta revolución industrial de la digitalización, y ahora estamos plenamente en la quinta revolución industrial de la inteligencia artificial, que dicen que va a ser la más disruptiva de la historia de la humanidad. Entonces, bajo este contexto, hay que tomar en cuenta qué nos decían anteriormente las mejores prácticas y cuál es el contexto actual. Anteriormente no había maneras para anonimizar la comunicación, por lo que se tenía que hacer una triangulación de comunicación para garantizar el anonimato y confidencialidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en el pasado se llamaba, para garantizar el anonimato, se tenía que hacer una denuncia, la denuncia le llegaba a un tercero y el tercero lo enviaba directamente a la organización, y con eso se hacía el filtro de información. Pero actualmente la tecnología permite hacer esto de manera directa, por lo que básicamente la denuncia llega completamente anonimizada a quien corresponda para la organización. Ahora, ¿en qué caso se recomienda interno o externo específicamente? Va a depender mucho del protocolo de investigación de denuncias de la organización y la estructura. La ISO 37002 nos dice específicamente que las organizaciones tienen que adaptar su canal de denuncias acorde a su estructura de gobernanza en materia de gestión de la ética. Y para tomar este tipo de decisiones hay que evaluar esto. Por ejemplo, si somos una organización que no tenemos áreas de control interno, auditoría o cumplimiento, en este caso se podría recomendar que haya una gestión externa porque no contamos con un ejecutivo correspondiente. Pero en un caso que se cuente con unidades de aseguramiento, podría hacerse la comunicación de una manera directa porque se estaría haciendo un sobrepaso extra dentro del flujo que no sea necesario. Entonces, a nivel de general, hay que evaluar la situación de la organización y sobre eso dar una recomendación, y sobre la recomendación se tiene que crear el protocolo de investigación de denuncias, y sobre eso se hace la configuración de la herramienta tecnológica. Bueno, vamos a responder. Tenemos cuatro preguntas. Las hacemos rápidamente, André, porque si no, pues como ha dejado también Andrés su correo electrónico, suponemos que las personas pueden también ponerse en contacto contigo al ser tan amable de poner tu correo electrónico en la presentación y puedan resolverla. Entonces vamos a hacer las que teníamos aquí ya para no, no eternizarnos, ¿no? Eh, Porque tenemos bastante. Hugo Ramos, buen día. ¿Hasta dónde se investiga una denuncia recibida? ¿A nivel interno, con mis proveedores o clientes o más allá? Bueno, eso va a depender mucho de la situación y el contexto y lo que determine nuestro protocolo de investigación de denuncias. Por ejemplo, si estamos hablando de una institución pública, si estamos viendo un delito que es de carácter penal, hay que hacer el proceso de relación de hechos y denuncia penal hasta la instancia correspondiente. Pero va a depender bastante de este tema relacionado al protocolo de investigación de denuncias.
Como he mencionado durante la presentación, este documento es fundamental porque es básicamente nuestro manual para que pues podamos hacer las investigaciones y saber qué hacer desde que recibimos las denuncias hasta finalizar el proceso. Ahora, algo muy importante, dentro de este protocolo de investigación de denuncias tenemos que tomar en cuenta el plan de remediación, porque eso es fundamental. Al final de cuentas, ese va a ser el producto estrella del canal de denuncias, no la sanción, sino la oportunidad de optimizar el control y atender la falta de control que tenemos a nivel de causa raíz y con eso implementar un control permanente y no estar y ya ir a un enfoque más preventivo y no tanto detectivo. Gracias. Claudia Figueredo nos pregunta si existe actualmente algún ente que habilite o certifique las herramientas de inteligencia artificial recomendadas a integrar a los canales digitales con los que se cuenta actualmente en las organizaciones. Bueno, en este caso, pues el estándar que a mí me gusta mucho tomar los estándares de referencia ISO porque son muy ejecutivos y al grano con el requerimiento. Y en este caso hay un estándar que es el 42001 de inteligencia artificial y gobernanza que nos habla bastante de los pilares que hablábamos de soberanía del dato, integridad del dato, controles de acceso y controles de ejecución dentro de varios componentes. Entonces, la recomendación es que utilice ese de referencia. Importante, pero algo importante, recuerden que la inteligencia artificial no nos va a resolver la vida. La inteligencia artificial va a depender de su eficiencia según la calidad del dato. Es decir, si no tenemos políticas claras, no tenemos procedimientos claros, nuestra inteligencia artificial va a ser un desastre. Primero tenemos que ordenar la casa antes de pensar implementar inteligencia artificial. Bien, André. Teresa Sierra nos pregunta, ¿cómo hacer auditable el canal de denuncia para evaluar su efectividad? Es decir, que cumpla su objetivo y al mismo tiempo resguarde la confidencialidad de los denunciantes. Esto es fundamental, ¿verdad? Y en estos tiempos, si no tenemos auditable nuestro canal de denuncias, te menciono que no estás cumpliendo lo que nos dice la ISO 37001 y si quieres certificarse es muy probable que no te den la certificación de tu proceso crítico relacionado al canal de denuncias. Ahora, ¿cómo se hace esto? Básicamente implementando las prácticas que nos da la ISO 27001 de seguridad de la información. La ISO 27001 nos dice que cualquier sistema de información de tecnologías de la información tiene que dejar logs de auditoría en la base de datos. ¿Qué quiere decir? Que cada acción que se haga dentro de cualquier herramienta informática tiene que dejar estos logs para que queden líneas de tiempo auditables. Ahora, estas líneas de tiempo auditables se tienen que ver como analítica de las líneas de tiempo de acciones realizadas. Entonces, para poder auditar un canal de denuncias, primero tenemos que tener estos logs y estas analíticas automatizadas para que podamos ver las acciones que hayan pasado paso a paso dentro de un caso o dentro de un gestor. Y esto también lo complementamos con analítica de datos avanzadas y dinámicas que nos den un monitoreo del rendimiento y la gestión de riesgos de fraude de una manera global del canal de denuncias. Entonces, en resumen, con analítica lo resolves e implementando buenas prácticas de seguridad de la información. Gracias. Hernani Batista desde Angola nos pregunta, el canal permite denuncias anónimas, sin embargo, la inteligencia artificial, al combinar y cruzar información como cargo, fecha, el lugar y descripción de los hechos, ¿podría permitir identificar indirectamente al denunciante? Bueno, eso es algo muy interesante porque cuando pensamos de inteligencia artificial tenemos muchos sus mitos y verdades y ahí es donde nos da mucho miedo de la inteligencia artificial porque pensamos en el Skynet y el Matrix y este tipo de cosas. Algo importante a tomar en consideración, la inteligencia artificial básicamente son redes neuronales con un cerebro que van a poder procesar datos de una manera completamente automatizada grandes cantidades de datos de una manera automatizada, pero esto no quiere decir que tenga conciencia la inteligencia artificial. Básicamente, la inteligencia artificial va a estar entrenada sobre la información y específicamente una inteligencia artificial de un canal de denuncias jamás se tiene que entrenar para encontrar correlaciones y ver qué persona sea anónima o no. Y además, las consultas que haga la inteligencia artificial van a ser estrictamente sobre la base de datos. Y si el denunciante nunca incluyó ninguna información personal como su nombre, su teléfono, su correo, no hay manera que pueda hacer consultas y desmascarar el anonimato.
Bueno, André, como hay bastantes preguntas, te las mandaremos luego por correo porque nos queremos adaptar también al tiempo establecido. Yo solamente recordar que la próxima Martes Class la tenemos el 22 de septiembre a la misma hora. Va a haber sobre gobernanza, compliance y cultura de integridad. También decir que el próximo examen CIAF lo tendremos el 10 de septiembre. Y bueno, doy paso a nuestro vicepresidente internacional, Albert Salvador, para que nos hable también del Congreso y ya cierre de paso, bueno, cerremos esta sesión. Perfecto, muchas gracias Juan Ignacio y muchas gracias André por la exposición, por tu tiempo y por compartir también tus conocimientos y experiencias sobre todo, que es muy importante y que nosotros valoramos muy positivamente desde la asociación. Tenemos un par de cosas importantes. Se han quedado bastantes preguntas. Eso demuestra el interés que hay y todavía la falta de conocimiento general y la necesidad también de hablar de estos temas. Con lo cual, cualquier pregunta que no hemos contestado, podéis enviar un correo a info@icpf.es o al correo que ha proporcionado André en la presentación. Nosotros en unos días pondremos esta misma presentación en nuestra página web para todas aquellas personas que la quieran revisar, pues en nuestro canal de YouTube y a través de nuestra página web estará también toda la presentación para poder revisar. Dicho esto, tenemos un evento muy importante en Latinoamérica en octubre. Hicimos ya uno en el mes de abril, quiero recordar, con el CLAPFO en Costa Rica, como hacemos cada año. Tenemos un congreso anual también que se llama C360, Congreso Internacional de Expertos Antifraude, que cada año es itinerante. Lo tenemos en un país diferente. Empezamos haciendo en Colombia, el año pasado estuvimos en Perú, en Lima, y este año estamos en Quito, en Ecuador, los días 22 y 23 de octubre. Si entráis en la página web de ICPF, tendréis el enlace directo para entrar ya en la página web. Están todos los ponentes ya confirmados al 95%, un gran panel de ponentes internacionales de primerísimo nivel, lo podéis revisar. Y las inscripciones también están abiertas a través de la misma página web. Y cualquier consulta tenéis, bueno, el canal oficial, que es a través de cualquier red social que tenemos, LinkedIn, Instagram o el correo electrónico de info@icpf.es. La próxima masterclass el día 22 de septiembre, que hablamos de gobernanza. Y en principio, por nuestra parte, nada más. Nos ajustamos al tiempo, nos hemos extendido un poquito más de lo normal. Y por nuestra parte, nada más. Muchísimas gracias a los más de 150 personas que hemos estado en directo con esta masterclass. Agradecer nuevamente a Andrés si te quieres despedir del público. Por nuestra parte, dar gracias a todos los asistentes y a ti, André, por tu tiempo y participación. No, Albert, realmente primero encantado y es un honor de ser parte de estas prestigiosas Martes Class del ICPF que sin lugar a dudas se han vuelto en una herramienta muy potente para luchar contra el fraude y la corrupción en Latinoamérica. Así que felicitarlos por estas iniciativas tan importantes que sin lugar a duda van a lograr cambios estructurales en nuestra región y también invitarlos al congreso que nos estabas mencionando y agradecerles el espacio por compartir experiencias, siempre de parte nuestra, encantados en contarles un poco sobre nuestras experiencias de digitalización de canales de denuncia y las tendencias en la materia. De parte mía, encantado y muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias y damos por concluida la masterclass del mes de agosto. Un saludo a todos y que tengáis un buen día.